Lo que se presenta a continuación corresponde a una corta ponencia acerca de la historia de la ciencia correspondiente a la unidad curricular Formación Sociocrítica, realizada por Wilpia Centeno. La historia de la ciencia documenta el desarrollo histórico de la ciencia, la técnica y la tecnología, así como la interrelación que han tenido entre sí y con el resto de los aspectos de la cultura, como la economía, la sociedad, la política, la religión, la ideología, entre otros. Para poder hacer estudio de la historia de la ciencia, se abarca la historia de la ciencia desde la prehistoria, pasando por la Edad Antigua, la Edad Media, el Renacimiento, la Edad Moderna y por último la Edad Contemporánea. La época correspondiente a la prehistoria se puede decir que comienza desde el surgimiento de las comunidades nómadas de Homo sapiens hasta la conformación de las primeras modalidades de escritura o pictogramas. El hombre en esta época se basaba en adaptarse a las condiciones naturales de caza, de siembra, y a través de esta adaptación desarrollaba técnicas y de esto se derivaban las nuevas tecnologías que el hombre de esta época manejaba. Técnicas como el dominio del fuego o la conformación de nuevas modalidades de armas para la defensa propia y para la alimentación, entre otras. Todas estas basadas en el ensayo y error. La transmisión de los descubrimientos durante este periodo es oral y, como ya se ha dicho, por medio de pictogramas. Las primeras herramientas se elaboraron utilizando madera, hueso, marfil y piedra. Aparecen también los primeros sistemas de numeración y cálculos de la ribera del Tigris y el Éufrates, así como también en Mesoamérica y en la Hindú, e incluso las primeras anotaciones de observaciones astronómicas en diversas regiones del mundo. Sin embargo, es preciso mencionar que en este periodo de la prehistoria existen muchos conocimientos que se pueden decir memorables, pero el hito que marcó mayor énfasis en esta etapa de la ciencia fue el paso de la cultura oral a la escrita. En cuanto a la Edad Antigua, se puede decir que este periodo comienza con la invención de la escritura y el fin de la prehistoria y concluye asimismo con la caída del Imperio Romano. En cuanto a las composiciones intelectuales más importantes de la época, se tiene la medición de la Tierra. Este fue un hecho muy importante en el cual los científicos alejandrinos cartografiaron los cielos y la Tierra con esferas celestes y terrestres. Asimismo, se presenta gran variedad de científicos romanos que tenían preferencia por los estudios en el área de las ciencias naturales. Asimismo, se sentía inquietud por los cuerpos celestes, por lo cual uno de los avances más importantes que se tiene de la época es la medición de la Tierra. Asimismo, los primeros conocimientos de la astrología que se tienen de la humanidad corresponden a esta época de la historia. Se dice también que en esta época se maneja el pensamiento prefilosófico, ya que en la Edad Antigua surgieron gran cantidad de sabios que, además de estudiar diferentes áreas del saber, como la geometría, matemáticas, ciencias naturales, también se cuestionaban el sentido de la vida, el origen de la vida, la esencia de esta. En la Europa occidental, tras la caída del Imperio Romano, esta entró en la Edad Media con grandes dificultades que mermaron las producciones intelectuales que se veían en el continente, por diferentes razones, entre las cuales predominan las religiosas y las económicas. Los conocimientos que se tenían en aquella época, que además de todo eran muy avanzados, e iban surgiendo periódicamente nuevos conocimientos, eran opacados y no difundidos por razones religiosas primordialmente. Estos conocimientos astrológicos, botánicos, geográficos, de anatomía, entre otros, eran celosamente guardados por las figuras religiosas de la época y eran impedidos los nuevos descubrimientos a toda costa.
Sin embargo, en el Extremo Oriente se siguió desarrollando las civilizaciones chinas con su propio ritmo cíclico. En Occidente, la civilización clásico grecorromana fue sustituida por la cultura cristiana, es decir, la latina y la bizantina, y la civilización islámica, ambas fuertemente teocéntricas. Los 5 siglos de la denominada Época Oscura, de la Edad Media, significaron un atraso cultural en la cristiandad latina, tanto en relación con la antigüedad clásica como en relación con la simultánea Edad de Oro del Islam, que no actuó únicamente como un contacto de innovaciones orientales, es decir, las innovaciones chinas, hindúes, persas, como lo son el papel, el molino de viento o la numeración hindú-arábica hacia Occidente, sino añadiendo aportes propios y originales. Tanto así que ya para el final de la Edad Media fue decisiva la adopción de innovaciones de origen oriental en Europa Occidental como la brújula, la pólvora o la imprenta. La historia de la ciencia en el Renacimiento comienza con el redescubrimiento de los textos científicos antiguos durante el Renacimiento y se acelera después con la caída de Constantinopla en 1453 y la invención de la imprenta, que democratizaría el aprendizaje y permitiría una propagación más rápida de nuevas ideas y los descubrimientos geográficos ocurridos en esta área. Una de las disciplinas que más avanzó en esta época o más se desarrolló fue la astronomía, gracias a principalmente diferentes científicos como Nicolás Copérnico, el cual fue difusor de la teoría heliocéntrica, es decir, que los planetas giran alrededor del Sol y no como la teoría planteada por la Iglesia correspondiente a la geocéntrica. Este sistema fue posteriormente desarrollado por Kepler, quien describió el movimiento de los planetas conforme a las ópticas elípticas. Por último, Galileo Galilei sistematizó estos conocimientos y formuló los principios modernos del conocimiento científico, por lo que fue procesado por la Inquisición y obligado a retractarse. Sin embargo, está considerado por ello el fundador de la física moderna. Sin embargo, otra rama de la ciencia que también avanzó profundamente en esta época fueron las matemáticas, en donde se desarrolló la utilización de las fracciones decimales, así como el estudio de la trigonometría esférica y rectilínea. Se resolvieron las ecuaciones de tercer y cuarto grado, se utilizaron triángulos aritméticos para calcular los coeficientes de un binomio, y se creó el simbolismo algebraico. En ciencias naturales y en medicinas también se tuvieron muchos avances, ya que se crearon los primeros modelos de anatomía y fueron difundidos para que se iniciaran las primeras prácticas quirúrgicas de la época. Por otra parte, fueron catalogadas diferentes especies botánicas y animales. En la geografía y en la cartografía se tuvieron bastantes avances correspondientes a numerosos descubrimientos y expediciones realizados en la época, obteniéndose como mayor hallazgo el primer mapa del mundo en 1538. Como figura polifacética de la época renacentista se puede señalar a Leonardo da Vinci. En el terreno de la ciencia realizó varios proyectos como máquinas voladoras, concentradores de energía solar o calculadoras, que no pasaron de meros proyectos teóricos. También realizó trabajos de ingeniería, hidráulica y mecánica y estudios de anatomía óptica, botánica, geología, paleontología y otras disciplinas. La revolución científica es un concepto utilizado para explicar el surgimiento de la ciencia durante la Edad Moderna temprana, asociada principalmente con los siglos XVI y XVII, en que nuevas ideas y conocimientos en física, astronomía, biología, incluyendo la anatomía humana, química, transformaron las visiones antiguas y medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia clásica. De acuerdo a la mayoría de las versiones, la revolución científica se inició en la Europa hacia el final de la época del Renacimiento y continuó a través del siglo XVIII en Europa, influyendo en el movimiento social e intelectual conocido como la Ilustración. La finalización de la revolución científica se atribuye a la gran síntesis
en 1687 de Isaac Newton, quien formuló las leyes del movimiento y de la gravitación universal y completó la síntesis de una nueva cosmología. A finales del siglo XVIII, la revolución científica ya había dado paso a la era de la reflexión. En la edad contemporánea se terminaron de refinar los conocimientos acerca de las diferentes ciencias ya establecidas y se terminaron de ahondar sobre sus bases, lo cual permitió la democratización de las enseñanzas, lo cual tuvo un papel fundamental en el desarrollo último de las ciencias y de las técnicas en el siglo XIX. La profesionalización de las ciencias hoy en día es una transformación más notable de la edad contemporánea. En esta época de la historia, en matemáticas se refinaron los conocimientos gracias a Gauss y personas como Cauchy. La electricidad y el magnetismo se unificaron gracias a Maxwell y Ampère. Y para el siglo XIX ya casi todos los elementos químicos habían sido descubiertos e introducidos a la tabla periódica.